Cordial saludo, compañeros sonadistas. El tema que escogí para el desarrollo de la actividad es Palenque. Quisiera hablar un poco de historia así brevemente. Ellos fundaron su pueblo en 1713, huyendo de la persecución de la corona española, que en las épocas de la conquista española pues era muy precario el trato hacia los esclavos. Al haber escasez de mano de obra, comenzaron a traer esclavos de África y desde ahí comenzar a generar una diversidad cultural y de razas que hasta hoy en día seguimos teniendo en el país. Palenque es un pueblo que queda cerca a Cartagena, a una hora. Hoy en día se conservan las tradiciones aún del pueblo. Y bueno, vamos a arrancar con la exposición. La primera pregunta es: ¿qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del pueblo que eligió y por qué? Lo primero es decir que ellos conservan su idioma nativo originario de África, que se conoce como palenquero, que es también como su especie de religión. Por costumbre, si el hombre tiene como la posibilidad económica, o se conserva la tradición de que pueda tener de dos o a tres esposas, y cuando tenga el recurso económico para poder tenerla. Un pueblo que es totalmente apartado del país y pues gracias a eso ellos no cuentan con un sistema de policía, sino que simplemente entre ellos se cuidan. Aproximadamente hay 3.400 habitantes. En la actualidad se sigue cocinando en leña como lo hacían antes, y su comida es muy típica de las regiones de África. Actualmente es un patrimonio de la humanidad protegido por la UNESCO. Su principal actor, su principal personaje más conocido es Pambelé, que fue campeón mundial de boxeo. Y actualmente se produce, hay muchos compositores y producen música con un origen africano. Segunda pregunta: mencione las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido. Anteriormente, el personaje principal de ellos, el más conocido, es Pambelé. Él lleva la luz en 1970, entonces es un pueblo que al estar alejado de la ciudad ha sufrido mucho del avance tecnológico. Entonces allá pues no había luz. En el 70 Pambelé, por los premios que ganó con su dinero propio, hace llegar la luz allá y beneficia a la comunidad. Solucionando una problemática que tenían desde hace mucho tiempo, han venido avanzando. Hoy en día cuentan con un sistema de acueducto, pero todo a raíz de lo que pueden hacer sus mismos habitantes. No hay intervención del Estado y digamos que se dificulta mucho para ellos. Siguiente pregunta: según el texto de Melgarejo, explica a qué se refiere el proceso de inculturación. La inculturación también se conoce como endoculturación, y es el proceso en el que no se intenta perder la tradición como tal de una cultura, sino que los jóvenes van aprendiendo de los ancianos eh, las tradiciones típicas de sus ancestros, con el fin de que no se pierdan dichas tradiciones. En Palenque aún conservan su lengua, aún conservan su música típica, su comida típica. Entonces el proceso de enculturación en Palenque sigue hasta la actualidad. Son un pueblo eh, digamos que ha logrado subsistir a pesar del tiempo. Ya van más de 300 años viviendo como comunidad y han logrado establecer ese proceso de enculturación. La siguiente pregunta: según lo realizado en esta actividad, debe responder con sus propias palabras cómo se define el concepto de cultura en la antropología. La cultura es todo lo que heredamos de nuestros ancestros, todas las tradiciones, todo lo que dispone de lo que la sociedad nos ha permitido consumir. Es lo que arraigamos, es lo que llevamos por dentro. En Palenque lo vemos también muy claro, como el proceso de enculturación lo explicaba hace un momento. Estas comunidades van creciendo y van evolucionando, pero sin dejar atrás sus orígenes. ¿Qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural? Al haber tanta diversidad de culturas en el país, es importante entender el comportamiento de estas sociedades y cómo nos pueden contribuir a ser una mejor sociedad entre todos. Recordemos que lo leíamos en los textos: hay muchas razas, pero hay más culturas que razas. Porque la cultura es la tradición que traen las razas. Y aquí en el país tenemos bastantes. Entonces es importante entender de dónde venimos. Hay un dicho que es muy cierto que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es importante desde la antropología entender el comportamiento de estas culturas y cómo nos aportan a las sociedades futuras. Y que debemos entender
que todos somos parte de ella, porque todos venimos de las tradiciones de los ancestros y respetar siempre ante todo los diferentes tipos de cultura. Para terminar, decidí agregar en el documento una presentación acerca de las tres sociedades, de los tres tipos de culturas diferentes que veíamos en los videos de los Rom, del pueblo Rom, de Palenque y de las indígenas Tubú, donde quise explicar un poco mejor cómo es el funcionamiento de los mismos, cómo han sobrevivido y cómo han tenido que irse adaptando además a las nuevas sociedades. Muchas gracias.